Para nosotros, el amor, el sexo, la familia, son cosas íntimas. Elegimos con quién estar, cuándo tener hijos, cómo vivir nuestra casa. En el Japón de los samuráis, eso era un lujo. En las sombras de las armaduras brillantes y los duelos épicos, existía una maquinaria silenciosa, fría y calculada, que fabricaba guerreros letales generación tras generación. Esa máquina no estaba en los cuarteles ni en los campos de entrenamiento. Estaba en las casas, en los kimonos, en las manos de las mujeres. Olvida por un momento la imagen del samurái solitario con la katana al amanecer. Detrás de cada espadachín que moría de pie, había alguien que lo había criado para eso, alguien que lo sostuvo de niño, que lo miró a los ojos y le enseñó a no temblar ante la muerte. Ese alguien casi siempre fue una mujer. Este es el rol secreto de las mujeres samurái en la creación de guerreros letales. No el que aparece en las crónicas oficiales, sino el que se susurra en los templos, en las historias familiares, en las leyendas que sobrevivieron a la espada. Y te advierto, una vez lo veas, no volverás a mirar a los samuráis de la misma manera. En la mayoría del mundo, el matrimonio es una elección personal. En la clase guerrera japonesa, el matrimonio era una operación política. Las hijas de los clanes samurái no se enamoraban, se colocaban. Su mano no se decidía en una cena romántica, sino en una sala de tatami, frente a pergaminos abiertos, mapas de tierras, listas de alianzas, deudas y enemigos. El padre, los tíos, los consejeros discutían. ¿Qué familia podía fortalecer al clan? ¿Qué apellido sumaba reputación? ¿Qué unión traería guerreros, tierras o influencia en la corte? La joven escuchaba desde el fondo. A veces ni siquiera eso. Era una pieza de un tablero más grande que ella. La belleza contaba, sí, pero no solo por vanidad. La armonía física se veía como reflejo de salud. Una mujer fuerte, recta, de mirada firme, era vista como mejor candidata para ser madre de futuros guerreros. Su vientre no era suyo, era del linaje. El matrimonio se convertía en un pacto de sangre. Ella ponía el cuerpo, él ponía el apellido. El verdadero beneficiario no era ninguno de los dos, era el clan. Mientras tanto, muchas de estas mujeres también recibían algo que las diferenciaba del resto de Japón: entrenamiento. No de adorno, no un poco de defensa personal, sino instrucción real en armas como la naginata, ese arma de asta larga rematada en una hoja curva que se volvería el símbolo de la mujer guerrera japonesa. Porque el hogar samurái no era un refugio, era un objetivo militar. Cuando los hombres marchaban, el castillo, la aldea fortificada, el almacén de arroz quedaban en manos de ellas, y sabían que, si el enemigo llegaba hasta ahí, no habría piedad. 9 meses de embarazo, dolor de parto, el llanto de un recién nacido. Para la mayoría de culturas, ese es el momento más tierno. En la casa de un samurái también lo era, pero debajo de esa ternura había algo más: expectativa. El bebé no era solo hijo, era posible heredero, posible guerrero, posible futuro sacrificio. Las mujeres samurái lo sabían desde el primer día. En muchas familias, los primeros años del niño pertenecían a la madre y a las mujeres de la casa. Ellas decidían qué escuchaba, qué veía, cómo se le hablaba de la muerte, del miedo, de la vergüenza. Desde pequeño, el hijo aprendía que su vida no era suya, igual que la de ella tampoco le pertenecía del todo. Mientras lo sostenía en brazos, la madre sabía una verdad brutal que nunca decía en voz alta. Quizá estaba criando a alguien que moriría joven en una colina embarrada, con la armadura rota, el nombre del clan en los labios y la historia mirando hacia otro lado, y aún así, lo amaba. Pero en el mundo samurái, el amor tenía que aprender a convivir con la idea de ofrecer a aquello que más se ama al altar del honor. A diferencia de Esparta, donde el Estado era un monstruo único que controlaba todo, el Japón feudal era un tejido de clanes, señoríos y lealtades cruzadas. No existía una única máquina central de reproducción controlada. Lo que sí existía era algo igual de poderoso: una cultura que convertía la fortaleza en obligación y la debilidad en vergüenza. Cada familia samurái repetía este patrón a su manera. Cuanto más alto el rango del clan, más sofisticada la presión. Las mujeres no eran espectadoras, eran engranajes conscientes. Ellas aseguraban que el niño comiera bien, que su cuerpo se desarrollara, que no se enfermara,
que creciera recto y fuerte. Pero también se encargaban de algo que los manuales de estrategia no mencionan: el temple. Cuando un niño lloraba demasiado, se le reprendía. Cuando se caía, se le ayudaba a ponerse de pie, pero no se le consolaba con dulzura excesiva. Cuando tenía miedo, la respuesta no era «no pasa nada», sino «esto es el mundo, aprende a mirarlo». En muchas casas, la madre enseñaba al hijo a controlar su rostro, no mostrar miedo, no mostrar odio sin control, no hablar de más. La primera escuela de Bushido no era el dojo, era el regazo materno. No todas las mujeres guerreras empuñaron espada en el campo abierto, pero algunas sí, y sus nombres se convirtieron en cuchillos clavados en la memoria japonesa. Tomoe Gosen aparece en las crónicas como una mujer de belleza extraordinaria y valor salvaje, montando a caballo con armadura completa, cortando cabezas en plena batalla durante las guerras entre clanes. Nakano Takeko, muchos siglos después, en los últimos días del Japón de los samuráis, encabezó una unidad de mujeres armadas con naginata en la batalla de Aizu, enfrentándose directamente a tropas del nuevo gobierno. Murió avanzando, con el pecho perforado por una bala. Antes de caer, pidió que le cortaran la cabeza para evitar ser capturada como trofeo. Jojo Masako no siempre peleó con armas en mano, pero fue una samurái en el sentido más peligroso de la palabra, una estratega. Esposa de un poderoso shogun, se convirtió en la columna vertebral del régimen tras su muerte, manejando alianzas, destituyendo enemigos, sacrificando incluso a familiares si era necesario. La llamaban la monja shogun. Estas mujeres no solo influían en batallas concretas, influían en generaciones. Porque una cosa es tener un hijo guerrero, otra es que ese hijo crezca viendo en su propia casa a una madre, una tía o una abuela capaz de empuñar una naginata, sostener la mirada a un hombre armado o decidir el destino político de un país. Cuando un niño ve eso, su idea de ser débil desaparece para siempre. Imagina una noche de invierno en un castillo de madera, en plena era de guerras. El señor está lejos, marchó hace semanas con sus tropas. En las murallas, los vigilantes miran la oscuridad. Dentro, en los corredores iluminados por antorchas, se mueve una figura con armadura ligera. No es un samurái, es una mujer. Puede ser una dama como Kato Tsune, defendiendo el castillo, caminando entre los heridos, repartiendo comida, organizando la resistencia mientras sostiene una naginata, dispuesta a morir con los suyos si el enemigo atraviesa las puertas. Puede ser cualquiera de las cientos de mujeres anónimas que, cuando las puertas estaban a punto de caer, ataban el hakama, ajustaban la armadura y se ponían en pie junto a los hombres. Para los niños que sobrevivían a esos asedios, la lección era clara. La guerra no era cosa de hombres, era asunto de la casa entera. La madre no solo daba vida, la madre defendía esa vida con acero. En un hogar samurái típico, el entrenamiento formal del niño comenzaba pronto, pero el modelo estaba en casa desde antes. La madre enseñaba protocolo, cómo arrodillarse, cómo saludar, cómo sostener los palillos, cómo hablar sin humillar al clan. Le enseñaba qué palabras jamás debía decir en público, qué secretos jamás debía repetir. Y, al mismo tiempo, le sembraba la semilla más peligrosa de todas, la idea de que hay destinos peores que la muerte. De las bocas de muchas mujeres salía una frase que con el tiempo se volvió universal en la cultura guerrera japonesa. Más vale morir con honor que vivir humillado. No era metáfora, era instrucción. Esa instrucción se clavaba en el niño como una daga invisible. Más tarde, cuando sostuviera su primera espada real, cuando tuviera que elegir entre huir o resistir, la voz que resonaría en su cabeza no sería la del maestro de Kenjutsu, sería la de ella. La dureza no anulaba el afecto, pero lo transformaba. Una madre samurái podía abrazar a su hijo y en el mismo gesto recordarle que no debía volver llorando si había fallado una instrucción del maestro. Podía sentir cómo se le partía el alma cuando el niño se cortaba entrenando y aún así felicitarlo por no soltar el arma. Podía rezar en secreto para que su hijo no muriera joven y en público alabar que estaba sirviendo en la primera línea del frente. Esa contradicción era su campo de batalla, no la llanura, no el castillo, su propio pecho. ¿Hasta dónde se puede amar a alguien al que sabes que estás preparando para morir bien?
Esa era la pregunta silenciosa que muchas mujeres se hacían de noche, mientras el niño dormía con un bokken de madera al lado del futón. Pero el rol secreto de las mujeres samurái no terminaba en el nacimiento, la crianza o la defensa del hogar. También estaban en la planificación invisible de toda la estructura militar. Mientras los hombres entrenaban en el dojo, alguien tenía que gestionar tierras, arroz, impuestos locales, salarios de soldados, deudas, intercambios de favores. En muchos clanes, sobre todo cuando los señores estaban lejos, esas funciones caían sobre las esposas o madres de los daimios. Ellas eran las administradoras del combustible de la guerra: comida, dinero, logística. Una campaña larga podía arruinar a una familia. Una mala cosecha, una mala decisión en la venta de arroz, un préstamo mal negociado, y de pronto no había dinero para pagar a los hombres, para reparar armaduras, para comprar flechas. Ahí aparecía la mujer samurái como contadora fría, negociadora silenciosa, diplomática no oficial. No salían en los rollos ilustrados, pero sus decisiones sostenían al ejército tanto como los entrenamientos diarios. Cuando lograban mantener la casa a flote en medio del caos, el clan sobrevivía una generación más. Y una generación más significaba una nueva camada de guerreros. Hay otra parte del rol femenino que rara vez se menciona y que, sin embargo, fue decisiva en la creación de guerreros letales: la educación emocional al revés. No enseñar a sentir, enseñar a contener. En muchas culturas, la idea de un niño que llora y es consolado parece normal. En el Japón samurái, muchas veces, el consuelo venía envuelto en dureza. Una madre podía decirle a su hijo: si tienes miedo, está bien, pero no se lo muestres al enemigo. No le regales tu miedo. Le enseñaba a distinguir entre lo que se siente por dentro y lo que se muestra por fuera. Esa frontera, bien entrenada, es lo que permite a un guerrero avanzar, aunque todo en su interior grite que retroceda. Las mujeres eran las primeras entrenadoras de ese control. No lo llamaban psicología, no había manual, había miradas, había silencios, había frases cortas, dichas en el momento exacto. Cuando el muchacho, años después, se encontrara rodeado de enemigos, con la sangre resbalando bajo las sandalias de guerra, su rostro seguiría inexpresivo. No porque fuera una roca sin alma, sino porque alguien, en su infancia, le enseñó a usar la cara como una máscara. Y no olvidemos algo más oscuro. Si el hombre samurái vivía bajo la amenaza del seppuku, el suicidio ritual con la espada, la mujer samurái no estaba libre de ese mandato. Se les enseñaba que, si el castillo caía y el enemigo entraba, su deber no era sobrevivir a cualquier precio. Su deber era no convertirse en trofeo. Muchas tenían a mano un pequeño puñal, un kaiken, escondido entre los pliegues de la ropa. Con él podían defenderse, o, en último caso, cortar su propia garganta o el cuello para realizar el higai, la forma femenina del suicidio ritual. Eso significaba que, en el fondo, también ellas se sabían armas desechables, valoradas sí, respetadas, en ciertos contextos, pero, ante todo, al servicio de algo más grande que ellas mismas. Cuando crías a un hijo desde esa lógica, ¿qué clase de guerrero creas? Uno para el que la vida es valiosa, pero no sagrada. Uno que puede sacrificarlo todo, porque aprendió desde niño que también tú estabas dispuesta a sacrificarte. Con todo esto, es fácil caer en una visión terriblemente oscura y olvidar algo importante. Muchas de estas mujeres creían sinceramente en lo que hacían. No se veían como víctimas de un sistema, sino como parte de una cadena de honor. Ellas mismas se sentían guerreras, aunque nunca pisaran el campo de batalla. Cuando animaban a un hijo a partir a la guerra, lo hacían con el corazón roto, sí, pero también con orgullo. Cuando tomaban un arma para defender el hogar, no lo hacían solo por instinto de supervivencia, sino por fidelidad al apellido, al clan, a los ancestros. Las Onna-Musha, las mujeres guerreras que pelearon con Naginata y Arco, no aparecieron de la nada. Eran el extremo visible de una cultura en la que las mujeres llevaban siglos entrenando el cuerpo y el alma para sostener una sociedad basada en la guerra. Y esa misma cultura hizo posible que, cuando Japón necesitó defensores desesperados, fueran ellas las que se pusieran de pie, con armadura o con kimono, listas para matar y morir. Al final,
El rol secreto de las mujeres samurái en la creación de guerreros letales puede resumirse en una imagen. Un niño pequeño cae al suelo durante la práctica de espada. La madera le ha golpeado más fuerte de lo esperado. Tiene ganas de llorar. Mira a su padre, el guerrero, que asiente en silencio. Pero la mirada que realmente busca es otra, la de su madre, de pie en el umbral, observando. Ella no corre a levantarlo, no lo abraza de inmediato, no le dice que todo estará bien, solo sostiene su mirada. Es un segundo que parece eterno, y en ese segundo él entiende. Si se levanta, ella lo verá como un samurái. Si se queda en el suelo, será solo un niño. Se pone en pie, aprieta la empuñadura, vuelve a la guardia. Ese instante, que nadie pone en las crónicas, vale más que 1000 entrenamientos formales, porque ahí es donde se fabrica de verdad al guerrero, no en el campo de batalla, no en el dojo, en los ojos de quien estuvo ahí desde el principio, en los ojos de una mujer. Si este viaje por el rol oculto de las mujeres samurái encendió algo en tu cabeza, si ahora ves que detrás de cada guerrero legendario hubo una madre, una esposa o una hija sosteniendo la espada desde las sombras, deja tu comentario. ¿Quién crees que es más peligrosa para el enemigo? ¿El samurái que empuña la katana o la mujer que lo crió para no soltarla jamás? Suscríbete al canal para seguir desenterrando las historias que casi nunca se cuentan del Japón guerrero, donde no solo la espada mata, también la mano que la entrega.